El 9 Channel presenta Fila 9 con el auspicio de... No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. ¿Qué tal, amigos del ciberespacio? Llegamos a un nuevo encuentro de Fila 9 Live. Gracias por estar con nosotros semana a semana. Rodrigo, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Roberto y amigos? Buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en Fila 9. Como siempre, los temas interesantes y los más actuales los topamos semana tras semana gracias a la comunidad del 9 Channel. Hoy, un tema que tiene que ver con los negocios y que tiene que ver con las empresas, y particularmente durante esta temporalidad, más o menos el tema de pandemia y los usos digitales. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las empresas? ¿Vamos a volver a cómo se vivía empresarialmente, como estábamos antes de la pandemia? No, nos digitalizamos y ahora vamos a seguir trabajando remotos. ¿Qué es digitalizarse empresarialmente? ¿Significa tener más dispositivos o significa un cambio en la programación de los nuevos líderes? Ese es el tema de hoy en Fila 9. Y aquí estamos ya listos con nuestro invitado de hoy y listos con el tema que seguro despertará más de una inquietud y nos pondrá a pensar un poquito sobre lo que está sucediendo en este momento a nivel de los negocios, a nivel empresarial. Las empresas y la digitalización de los negocios en el momento actual. Y hoy nuestro invitado es Juan Pablo del Alcázar, es consultor en estrategias de negocios y transformación digital. Juan Pablo, qué bueno tenerte en Fila 9, bienvenido. Hola, Rodrigo y Roberto, qué gusto estar en su espacio. Me encanta y poder llegar a más gente a través de este canal que es bastante directo y mucho más interactivo. Muchísimas gracias, Juan Pablo, a ti. Y tú como experto en materia digital, en este desarrollo, en este nuevo cambio de estos paradigmas en los cuales nos enfrentamos hoy, hacia ser más digitales, hacia este entendimiento del teletrabajo, las empresas con sus procesos de automatización. Yo quiero empezar por ahí. ¿Esto realmente vino para quedarse o las empresas están otra vez, porque se oye ya en las noticias, las empresas que otra vez requieren al personal que esté ocupando sus escritorios de las oficinas? Por ahí empecemos. Perfecto. Bueno, hay una realidad. Ha pasado tanto tiempo desde que arrancó la emergencia y me voy a ir al lado de salud, me voy a ir al lado de confinamiento, al cambio de estilo de vida, al cambio de comportamiento de compra que estuvimos obligados a realizar transacciones y comprar por WhatsApp, por e-commerce, volviendo en ciertos casos a la compra telefónica en términos más análogos. Evidentemente, después de tantos meses, ya no somos los mismos como personas. Inclusive se habla de que tenemos y vamos a tener grandes problemas psicológicos de adaptación posterior, como traumas post-pandemia cuando esto acabe. Y esta es una realidad que tiene que ser analizada justamente desde esta perspectiva. Lo que nos ocurre como personas impacta en el desempeño profesional y lógicamente en el desempeño de cualquier tipo de organización, ciudad y gobiernos. Entonces, respondiendo a la pregunta, efectivamente, se vivió un crecimiento que algunos estiman que avanzamos 10 años en un año y medio, principalmente en el primer año de la pandemia. Esto en términos de ¿qué? De desarrollo de digitalización, como lo han llamado, pero esta estadística parte puntualmente de desarrollo del e-commerce. Entonces, ¿qué pasó en este año, que ahorita ya vamos más de un año y medio? Nuestro comportamiento cambió como usuarios. Muchas empresas se han adaptado, pero ganar 10 años en un año y medio es un reto extremadamente fuerte para cualquier tipo de organización y lo estamos viviendo nosotros como personas. Entonces, ¿cuál es la situación realmente?
estamos mucho más digitalizados que 2019. Y si lo queremos hablar con cifras, desde un promedio acá en Ecuador, desde el lado de las empresas, un 33% más entregados al e-commerce, a la gestión digital de empresas en general, que lógicamente las que mueven esta estadística son las empresas grandes. Pero entre 2020 a 2021 tenemos disminuciones que impactan hasta en el 20% comparando 2021 con 2020. Entonces hemos crecido mucho, pero estamos retrocediendo. Y esto no es culpa de las empresas o las personas, es un cambio natural, digamos. Nos estamos estabilizando, pero en niveles de digitalización mucho más altos que en 2019. A ver, para entender bien esa parte, es decir, tú mencionas, hemos crecido a nivel de e-commerce, pero entonces no hemos crecido a nivel de digitalización de las empresas, sino hemos crecido. Uno de los brazos de las empresas es el que se ha desarrollado de manera acelerada, pero el resto de la empresa aún no equipara los tamaños de crecimiento. ¿Hacia allá vamos más o menos? Correcto. Se lanzaron estrategias emergentes que muchas empresas las mantienen. Sin embargo, no se ha desarrollado la estructura de gestión de esta nueva realidad, que es híbrida, no es que es digital u offline, sino que somos mucho más híbridos. Ya no es revolución del e-commerce, revolución de lo digital. La revolución de lo digital o la verdadera transformación está en transformar el elemento más difícil dentro de una empresa, que es primero el liderazgo y después, lógicamente, toda la cultura que incluye al personal. Oye, pero me parece interesante tener esa lectura y esa perspectiva, porque a mí se me quedó pendiente una inquietud, una pregunta en un espacio que tuvimos la oportunidad de compartir, Juan Pablo. Yo te decía, respecto del tema de la digitalización empresarial, si las empresas se digitalizaron o si simple y sencillamente hicieron medidas parche encima, es decir, echar una pintadita por fuera, nos vemos como digitales, parecemos medios digitales, véannos como digitales, pero esto es un mientras tanto nada más, porque en el fondo no es que hubo esa esperada transformación, sino simple y sencillamente una adaptación momentánea al ritmo que me estaba imponiendo la pandemia o la temporalidad, lo que significa que saliendo de esta situación, no sé cuánto tiempo más tengamos para salir, particularmente en nuestro país, pero que vamos a tener o vamos a mantener también ese retraso y no vamos a haber eliminado esa brecha enorme que existía para con otras empresas o con el contexto global. Y la palabra clave que acabas de mencionar es justamente la brecha, porque la brecha es digital, es cultural, es educativa y en resultado, bajo mi percepción, se ha incrementado y muchísimo, porque quienes parcharon con, ok, voy a vender por WhatsApp, voy a vender por Facebook Marketplace, voy a vender en redes sociales, voy a vender en Mercado Libre, en cualquier tipo de plataforma a la que tenías acceso. No desarrollaste madurez el momento de implementar estas estrategias, que está bien porque estaba reaccionando, pero no te tomaste un momento para decir, ok, veámoslo esto desde una perspectiva un poco más alta, ¿qué está ocurriendo y qué va a ocurrir? No en términos de predecir el futuro, sino de la lógica que hemos visto que ya se va desarrollando en diferentes mercados según su nivel de madurez digital, hablemos para no salirnos del tema, y saber que, lógicamente, las empresas más grandes o más ágiles, porque acá el tamaño no manda la velocidad, han generado inversiones importantes que les han permitido desarrollar nuevos canales que están borrando las iniciativas de los pequeños y medianos que no contaban con una planificación, que en época de planificación de largo plazo, expectativas, no estamos, pero sí de saber hacia dónde vamos para poder adaptarnos. Y ahí está la complejidad. Juan Pablo, ¿qué empresa o qué tipo de empresa o de compañía ha sido tal vez, yo creo que la palabra puede ser dúctil, más maleable
o más adaptable a este nuevo momento. Entiendo que las estructuras gigantes, lamentablemente las que fueron muy conservadoras y que tenían una estructura muy rígida, difícilmente pudieron o podrán sortear este instante o esta temporalidad ya digitalizadas a un 100%. Pero dentro del espectro, el tipo de empresa, ¿cuál ha sido la que sí se ha movido o que necesariamente ha tenido que moverse y ha logrado esa adaptabilidad? Supermercados es una categoría líder absoluta que no era líder absoluta en términos de digitalización. Es una de las que ha tenido el mayor crecimiento y las que siguen ganando mercado, captando clientes, reteniéndolos a través de incentivos y demostrando nuevos niveles de calidad para lograr conveniencia. La segunda industria es una de las más golpeadas, justamente la gastronómica. La gastronómica ganó madurez en un inicio y después está perdiendo la madurez al entregarse a plataformas. Y esto es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque arrancaste con niveles de digitalización, enfoque de servicio. Te entregas a plataformas, dejaste de tener los datos de tus clientes, retroalimentación directa de clientes, en la mayoría de los casos, y simplemente cambiaste tu modelo de distribución. Sin embargo, como industria es de las que más ha crecido, y como tercera te podría mencionar a la moda. Marcas de moda, de ropa, de accesorios han ganado mucho. También en paralelo, gracias al crecimiento del nuevo canal de comunicación e interacción como son los influencers o creadores de contenido o creadores en general, que gran parte de ellos trabajan en esta categoría. Estas tres industrias mencionando en paralelo a las gigantes que se han aprovechado mucho, arrancando desde la industria bancaria, que ha enfocado muchísimos esfuerzos, tanto en tiempo como en contrataciones, como lógicamente en dólares y plataformas, para seguir digitalizando aún más los servicios y automatizando diferentes tipos de procesos que las hacen más eficientes. Ahora, Juan Pablo, en el país se ha hablado siempre de un alto nivel de analfabetismo digital y ahora hemos sido obligados a ser autodidactas en el desarrollo del conocimiento y de entender qué es lo que está pasando. Por otro lado, tenemos una brecha en cuanto a conectividad en lo que se refiere a país para poder acceder de manera ágil a la tecnología. ¿Cómo se junta esto con el proceso de las nuevas empresas? Hoy por hoy, me tengo que ir a una pausa aquí en Fila 9, pero al regreso quiero retomar ese tema. Estamos con Juan Pablo del Alcázar, experto en lo que tiene que ver con comunicación y con desarrollo digital, aquí en Fila 9 Live. Ya regresamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos.
Continuamos con más en Fila 9 Live. Hoy nos acompaña Juan Pablo del Alcázar, experto en desarrollo, en todo lo que tiene que ver con la tecnología y con el desarrollo digital. Hablamos de lo que está ocurriendo en un país como el nuestro, donde siempre hay quejas de falta de conectividad, que no llega la conectividad, no es de fácil acceso para todo el mundo. Sin embargo, hablamos que hay ciertas líneas de negocio que han crecido mucho, pero diría yo, y corrígeme si estoy mal, en ciertas ciudades, no en todas. El analfabetismo digital, ¿cómo se va desarrollando con esta falta de tecnología para generar un modelo digital homogéneo y sustentable? Bueno, como todo siempre depende de la industria, mercado, zona geográfica que estoy analizando justamente para determinar lo que necesito. Pero es verdad, en Ecuador el promedio como cifra de analfabetismo digital hasta 2020, finales de 2020, se estimaba en el 11.4% de la población. Y el analfabetismo digital estaba relacionado tanto a acceso, cuántas veces he accedido a Internet o a servicios digitales en el último mes. Esta cifra, como decía, se ha incrementado mucho en ciertos segmentos y se ha reducido en otros. Entonces, acá la generalización es compleja, pero en promedio total no existe la cifra oficial publicada todavía, pero debería haber mejorado la cifra de analfabetismo digital, que por sí es muy relativa. Porque una cosa es que utilicemos más plataformas digitales, pero cómo y para qué las utilizamos es algo que tenemos que tener muy claro. Los usuarios de Internet en Ecuador están concentrados en gran parte, estaríamos hablando el 31% está en Guayas, el 21% en Quito, 11% en Azuay, el 37% en el resto del país. Hay diferentes provincias que tienen niveles de cobertura en términos de digitalización muchísimo más altos que otras. Pero reitero, lo importante es cómo uso y para qué uso una vez que he superado la barrera de la conectividad. Sin conectividad no puedo ni siquiera pensar en digitalización. Sin embargo, hay quienes lo están haciendo bien y ahí vuelvo a citar a la banca, que toman canales ya existentes, el medio digital más popular es el móvil y el canal digital del móvil disponible para todo el mundo es el SMS y la llamada, lógicamente, comienzan a desarrollar negocios explotando esta tecnología ya instalada y disponible en gran parte de la población. Entonces, el momento que defino analfabetismo digital, también tengo que considerar o retar el analfabetismo directivo o de visión de negocios, que yo digo, a ver, no, TikTok es una de las redes que mayor crecimiento ha tenido. Tengo que pasar todo mi presupuesto a TikTok. Mi mercado principal se encuentra en tal ciudad o con tal perfil. Y me estoy olvidando de otros mercados. No es cuestión de llegar a todos. Es cuestión de saber llegar a quienes deseo llegar y no necesariamente son solo los que utilizan una plataforma, solo los que compran con cierta tarjeta de crédito o los que viven en cierta ubicación geográfica. El analfabetismo va también en términos de visión. Es un bloqueo de visión que tenemos muchos como empresarios. Visión y estrategia y leer bien la orientación inclusive que tiene el negocio, lo que tú bien acabas de decir. Primero entender cuál es nuestro público y según eso también ser consecuentes con estrategias y canales que vas a usar. Ahora, ahí viene Suena sencillo, no lo logran en muchos casos. Claro, complicado. Ahora, ahí viene la pregunta, Juan Pablo. Al hablar de los usuarios digitales también el abanico es amplio, ¿no es cierto? Pero, ¿cuáles han sido los puntos o los canales más usados? Tenemos tal vez aplicaciones, plataformas web, y ya nos vamos a los marketplaces, el uso de redes sociales. ¿Cuál es el mecanismo de mayor uso y en qué rango de edades en esta época? Tú citabas, por ejemplo, el tema de supermercados, el tema de compras, el tema de, hablemos de comercios, de restaurantes, ha habido mucho delivery, por ejemplo, y utilizan las plataformas. En el tema de farmacia, lo propio, pero ellos sí, también controlando su propio delivery, su propio reparto.
¿Cuáles son los más usados en esta temporalidad o cuáles han sido pues los más usados? Bueno, como canales, lógicamente los líderes siguen siendo WhatsApp y Facebook, y las propiedades de Facebook incluyen a Instagram también, pero como canales ahí tenemos que entender, por un lado, canal de comunicación y por otro lado, canal de transacción. Okay. Entonces, como canales de transacción sí ha evolucionado mucho. WhatsApp, pese a que no transaccionas directamente, gestionas la transferencia, el pago directo y la compra, que ha crecido muchísimo en ese sentido. Esto viene en paralelo también a Facebook. Facebook Business lo que permite a cualquier persona es crear una página. Dentro de la página creas un catálogo. Este catálogo lo puedes vincular con Instagram, lo puedes vincular actualmente ya también con WhatsApp Business, y comienza a tener tu estructura transaccional dentro de las propiedades de Facebook, que como dato no menor en Ecuador, alcanzan este mes ya 14 millones de usuarios en Facebook. Wow. Y 15 millones considerando la cobertura que tiene Facebook dentro de sus medios sumados. Cuando hablamos de medio publicitario, medio de comunicación, más que publicitario únicamente, sí tenemos a TikTok, que solo de enero hasta junio ha crecido un 31.34% en Ecuador y es el gran ganador en crecimiento, seguido por Twitter, que creció un 20%, y después por Instagram, son cifras importantes también porque muchos empresarios, muchos emprendedores están buscando dónde comunicar, dónde interactuar, dónde publicitar, y el momento que ven estas cifras dicen, no, está creciendo, y vuelven ahí al problema de qué digo, qué comunico, cómo lo hago para resolver el problema más grande que estaba en los objetivos y la estrategia, ¿no? Y de ahí también, evidentemente, va enganchado eso y de la mano con qué tipo de audiencia está en cada una de las redes sociales, porque no son las mismas audiencias las que comparten todos los medios. Y siempre se hace la sátira de el mundo con hitos de Instagram, donde todo el mundo es feliz, el mundo de la bronca, que es Twitter. Entonces, y tienes ya como ordenados los medios, digamos, a nivel general, y el periódico del barrio que se llama Facebook. Correcto. Lo que hay que entender es que hay un overlap. Si le queremos dar el nombre en español, sería que los medios se utilizan conjuntamente, pero es muy diferente para qué entras a uno versus para qué entras a otro. Si es que estás viendo un contenido de un político, tú entras a Facebook y encuentras un contenido, pero si es que estás en TikTok o estás en Instagram, no esperas ver lo mismo. Tanto en formato, pero más que formato, en el propio estilo de contenido, tipo de contenido. Entonces, como usuario estamos interactuando en diferentes redes sociales, al igual que cuando uno analiza la analítica de un medio de comunicación, digamos, y ves la analítica del principal medio de comunicación. Comienzas a analizar más en profundidad y tienes que esa misma audiencia es del 60% más afín y similar a la de otros medios de comunicación. Analizas más la analítica y comienzas a ver ya no a medios de comunicación, sino a diferentes tipos de comportamiento de usuario, que estaríamos hablando de intereses, que también consumen el mismo tipo de sitios web y aplicaciones que tú consumes. Entonces, todo es mixto. ¿Por qué? Por la hibridización que decíamos del on y el offline, pero también ocurre en la diversidad de medios digitales a los que accedemos día a día, con diferentes expectativas, necesidades y objetivos. Porque así lo hagamos inconscientemente, tenemos un objetivo de encontrar un tipo de contenido al momento que entro a Twitter. Y esto variará de usuario a usuario. Tú dijiste el medio para pelear, digamos. Twitterlandia. O para enfrentarme a quien sea. El pájaro azul. Claro, sin embargo, Twitter es fabuloso también para difusión de marca, promociones, igual para influencers, y como canal publicitario, muchas marcas no lo utilizan porque dicen, no, es el canal de la guerra.
Yo abro o hago una campaña aquí y me van a quemar. Al contrario, es casi océano azul para diferentes tipos de estrategias de comunicación, pero que no son explotadas por desconocimiento del estilo de la red. Este estilo de queja en unos sentidos, de enfoque político, de noticias, de moda, de farándula, de actualidad, de inmediatez, es una oportunidad para definir campañas, comunicación específica y explotar a esta red mientras lo hago en otras redes. Y ahí, solo para cerrar, un ejemplo es uno de los medios de mayor crecimiento en 2021 es la televisión conectada. Y ahí estaríamos hablando de la categoría Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y cualquier tipo de consumo de televisión o contenido de series o películas en digital. Y ahí uno dice, pero medio, yo no puedo generar campaña publicitaria en Netflix. Claro que sí. No, pero ¿qué hace la gente mientras ve Netflix? Y antes de ver Netflix, tú sabes el top 10 de lo que están viendo en cada país. Si es que eres muy masivo, esta puede ser información extremadamente valiosa para ir vinculando campañas en diferentes canales, contextos, contenido y comunicación. Mira, qué interesante, y ese es el análisis de esa data importantísimo y fundamental en las estrategias o en el diseño de las estrategias y de la comunicación empresarial en los tiempos actuales. Concluyo con algo que yo considero no deberíamos dejar pasar de alto, Juan Pablo, y también ha sido motivo de alguna otra conversación contigo. Si hablamos del tema de la digitalización, más o menos la gente se orienta a ver, tenemos redes sociales, sí, cumplimos con algo de tecnología, tengo lo más reciente en mis computadores, sí, soy digital. Pero no necesariamente o no es lo único o no es el concepto de fondo de la digitalización y hemos hablado de los líderes en estas nuevas épocas. ¿Cómo cambiar el chip al líder empresarial y hacerlo de análogo a digital? Sentido de urgencia y complemento. Complemento en el sentido de habilitar justamente lo que le falta. Porque los líderes no son tontos, solo que están acostumbrados a otro ritmo de trabajo, a otra realidad de mercado, a un mercado más lento. Muchos líderes dicen, bueno, se acaba la pandemia y va a regresar todo el mundo a mi local. Y el momento que vaya reduciéndose el nivel de contagios, todos me vienen a trabajar presencial. Esos son el tipo de problemas que muestran o demuestran justamente que se requiere activar la urgencia. Los líderes, mostrando lo que está ocurriendo en empresas competidoras, hablando con los clientes interno y externo. El interno nos va a decir que no quiere volver al 100% de teletrabajo, que quiere trabajar por objetivos, que quiere disfrutar más de lo que se llama el balance de la vida personal y profesional, que balance por sí es un absurdo, porque la vida es una sola, más bien que tienen que buscar mejores formas para convivir. Y tengo que complementarlo. Usualmente las empresas medianas o grandes están incorporando líderes de transformación. Líder de transformación que acompaña al directivo y ayuda de forma transversal a que se logren implementar diferentes iniciativas. Pero es una tarea muy dura si es que el liderazgo no está comprometido con el cambio, porque ni siquiera es un problema digital, es un problema más antiguo que cualquier otro, que es la resistencia al cambio, y que no nos agarre la resistencia al cambio teniendo que cerrar las puertas de nuestro negocio o seguir perdiendo participación y ventas mientras va pasando el tiempo. 3 variables de la transformación en sí que tenemos que entender hoy es que la modalidad de trabajo cambió. Puedo llevar a todos presencialmente, pero mentalmente ya no es una modalidad apta para lograr la máxima productividad, que eso es lo que buscamos como causa de rentabilidad. Entonces tengo que asimilar y desarrollar nuevas formas de trabajo. 2, lógicamente, tecnología habilitante, que va a estar muy vinculada a datos y analítica,
pero siempre si tomo en cuenta las conexiones, y acá no hablo de conexiones técnicas, conexión con nuestros clientes, que finalmente son los que nos han estado gritando todo el tiempo y no van a parar de hacerlo, lo que quieren, cómo lo quieren, cuándo lo quieren, y que si los escuchamos bien a través de los datos, a través de canales de cercanía con el consumidor y procesos que nos ayuden a ver a cada persona como lo que es y no como una estadística o un usuario, nos va a ir mucho mejor. Y el tercer componente, que no es digital, pero es el causante de todo, es el aspecto social. El cambio está en las personas. Como bien dices, yo le puedo poner a todos la mejor conectividad, los mejores equipos, las mejores licencias, pero si no existe realmente capacidades de uso de plataformas, un propósito que me diga el para qué lo voy a utilizar, estrategias de interiorización de la digitalización, cómo mejora tu vida, cómo puedes tener más tiempo con tu familia, cómo puedes ser más productivo, porque a la final de eso trata el juego y para eso es la tecnología, para generar soluciones. Y dentro del aspecto social y cultural tenemos retos que superan a la propia empresa, a las ciudades y a los países cuando hablamos de los propios objetivos de desarrollo sostenible, que es hacia donde están yendo las empresas ganadoras en términos de implementación de soluciones solidarias, sociales y empáticas. Juan Pablo, decir algo más es redundar. Creo que ha quedado muy claro. Te agradezco como siempre esa claridad para expresar algo que para muchos es un enunciado hoy simple. Sí, nos digitalizamos, como hablábamos con Rodrigo cuando hablamos de este programa. Sí, ya nos digitalizamos. Sí, sí. ¿Y qué hiciste para digitalizarte? No, me compré una computadora. Porque hicimos el nuevo programa. No hicimos esto, pero nuestro chip de trabajo sigue estando en analógico. Te mando un abrazo, Juan Pablo. Me encantó conversar contigo. Muchas gracias. Nos volveremos a encontrar pronto. Seguro que sí. Gracias, Juan Pablo. Hoy con nosotros, Suerte. Juan Pablo del Alcázar es un estratega de negocios y también en transformación digital en Fila 9. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook. Y listo, te esperamos en el 9 Channel. Tal cual lo hemos dicho en el programa de hoy. Entonces, no es solamente el cambio en cuanto a la estructura tecnológica que podamos tener, sino también es un cambio de mentalidad, de entender estos nuevos procesos y saber cómo nuestro negocio se va adaptando a esta digitalización. Digitalización que no es tener bonitos equipos digitales, sino pensar y tener un ambiente digital, parte desde líder, ¿no? Así es que tema interesante el que hemos podido conversar ampliamente. Me he quedado con algunas respuestas, pero también más interrogantes. Ojalá algún momento haya oportunidad de continuar con me quedo con preguntas y quiero aprovechar el espacio y la conversación, como siempre, entre amigos, de poder poner un par de temas en la mesa que se me quedaron a mí ahí saltando. El uno, y para analizarlo aquí en el programa más adelante, los líderes digitales. ¿Cómo se establece un liderazgo en digital? Y por ahí se me quedó el tema influencer. Influencer hoy es una profesión, es un oficio, es una carrera, ¿qué es ser influencer? Ahí te los pongo sobre la mesa. Son buenos temas. El segundo me atrae mucho y te cuento que en base al segundo he tenido hasta un par de
acercamientos y más que discusión, una conversación un poquito apasionada, claro, en lo que es un influencer versus lo que es un influyente. Temas que pueden sonar bonitos los dos, similares, pero que a final de cuentas se parecen pero no son. Así es que me parece bien. ¿Te parece si de eso hablamos de una próxima entrega muy cercana? Los dejo puestos sobre la mesa, al igual que está puesto sobre la mesa nuestro agradecimiento. Y tenemos en este programa un agradecimiento más porque más medios se siguen sumando a la transmisión y retransmisión del sonido de Fila 9 Live aquí en el 9 Channel. Muchísimas gracias a 92.5 FM Radio Extrema que nos transmite a todo volumen. Y así también gracias a 104.1 FM Radio Primicias de la Cultura, la voz de la Universidad Técnica de Ambato, que también retransmite los contenidos de Fila 9. Un abrazo gigante para todos ellos y qué bueno poder contar con ese aporte y esa retransmisión también a nuestros contenidos. Un abrazo grande para todos. Nuevos temas de actualidad, los que queremos saber, los que queremos conversar con los líderes actuales en materia digital. Bueno, hemos planteado varios en esta semana para abordarlos más adelante. Gracias como siempre por estar con nosotros, por sumarse a nuestra comunidad, por darnos like y por seguirnos también cada día jueves en los estrenos al mundo entero de Catadistas. El de este jueves está buenísimo. Nos vamos a encontrar, les anticipo nada más algo rapidito, en el lugar donde se cocían las habas en Nueva York, donde se encontraban los grandes líderes de la mafia italiana. ¡Qué cosa! Nos vamos en el tiempo, a los años 20. Bueno, no les adelantemos más. Queden pendientes, jueves del estreno de Catadistas. Un abrazo grande y a seguir sumándose a la comunidad del 9 Channel, ahí en Facebook. Cuídense mucho. El 9 Channel presentó Fila 9. Con el auspicio de... No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil.